Hola a todos. Bienvenidos a otra inmersión profunda. ¿Sí? Hoy nos adentramos en el mundo de los Transformers, Ajá. pero no los robots que cambian de forma. Oh, no. Estamos hablando de los Transformers de la IA, Exactly. los que están revolucionando la traducción de idiomas, Sí, el procesamiento del lenguaje natural, definitivamente. básicamente cómo hablamos con la IA. Exacto. Y lo fascinante es Sí. entender cómo funcionan estos Transformers. Ajá. Puede convertirte en un mejor usuario. Es como... Aprender los secretos de un truco de magia. Exactamente. Es como una guía secreta Sí. para comunicarte con la IA. Ajá. Tenemos algunos recursos increíbles para esto. Genial. Artículos de investigación, todo eso. Increíble. Y lo vamos a desglosar todo para ti. Fantástico. Entonces, comencemos con lo básico. ¿De acuerdo? ¿Qué es exactamente un transformer en el mundo de la IA? Bueno, imagina un programa informático súper inteligente ¿Está bien? que puede procesar información. De forma similar a como lo hacen nuestros cerebros. Wow. En lugar de mirar los datos pieza por pieza, Sí. un transformer puede analizar una secuencia completa simultáneamente. De acuerdo. Es como leer una oración entera de una vez Entiendo. y comprender el significado de cada palabra en relación con todas las demás. Suena bastante impresionante, Sí. pero ¿cómo lo hace realmente? Bueno, ahí es donde entra la magia ¿De acuerdo? de la autoatención, la atención multicabezal y la codificación posicional. Eso suenan a Esos son... términos técnicos serios. Sí, son los mecanismos clave De acuerdo. que hacen que los transformers sean tan poderosos. Podemos desglosarlos un poco. Claro, empecemos con la autoatención. De acuerdo. Piénsalo de esta manera. Cada palabra de una oración. Ah. Presta atención a todas las demás palabras, Bien. averiguando cómo se relacionan entre sí. Está bien. Esto permite al transformer entender el contexto Sí. y las dependencias a largo plazo dentro de la oración. Así que es como si cada palabra Es como si... tuviera una conversación con todas las demás. Exactamente. Están averiguando quién es el sujeto, quién es el objeto y Interesante. cómo encajan todas para crear significado. Interesante. Es como un equipo de detectives Mm. trabajando juntos para resolver un caso. Entiendo. ¿Y qué hay de la atención multicabezal? De acuerdo, eso suena aún más complejo. Es un poco más intrincado, Está bien. pero se basa en el concepto de autoatención. De acuerdo. Así que imagina ahora que tenemos varios equipos de palabras, Sí. cada uno de ellos centrándose en un aspecto diferente de la oración. De acuerdo. Un equipo puede estar buscando el tema principal, Ujú. otro puede estar analizando el sentimiento, Entiendo. y así sucesivamente. Así que es como tener un panel de expertos, Sí, cada uno con su propia especialidad. precisamente. Wow. Esta atención multicabezal permite al transformer Sí. obtener una comprensión más completa de los datos, Bien. al mirarlos desde diferentes ángulos. Como si tuvieras diferentes lentes. Diferentes lentes, Ajá. para mirar la misma imagen. Exactamente. Me gusta eso. Sí. Y finalmente tenemos la codificación posicional. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, a diferencia de otros modelos, De acuerdo. los transformers no procesan la información en un orden estrictamente secuencial. Necesitan una forma de rastrear el orden de las palabras en una oración. Bien. Allí es donde entra la codificación posicional. De acuerdo. Básicamente asigna un código único Sí, a cada palabra en función de su posición, de acuerdo. lo que permite al transformer entender la secuencia de información. Así que es como darle a cada palabra Es como... una dirección específica Exacto. para que el transformer sepa dónde pertenece. Sí. Me gusta eso. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. De acuerdo. Entender esos mecanismos. Sí. Autoatención, atención multicabezal, codificación posicional Pueden traducirse directamente. en estrategias prácticas Bien. para elaborar mejores indicaciones para los modelos de lenguaje. Espera, así que al entender cómo piensa un transformer, Esa es la idea. básicamente podemos hablar su idioma de forma más efectiva. Sí, es como aprender las costumbres. Yeah, Entra la etiqueta de una nueva cultura. Entiendo. Cuanto más entiendes cómo funcionan las cosas, Sí. mejor puedes navegar por el sistema. Es fascinante. Entonces, ¿cómo aplicamos realmente este conocimiento a nuestras indicaciones? Estoy deseando saberlo. Comencemos con la autoatención. De acuerdo. Recuerda, se trata de entender el contexto. Bueno, lo mismo se aplica a tus indicaciones. Está bien. Cuanto más contexto proporciones, Mm. mejor podrá el modelo aprovechar sus capacidades de autoatención, Entiendo. lo que conducirá a respuestas más precisas y relevantes. Entonces, en lugar de simplemente hacer una pregunta básica, Correcto. deberíamos darle más información de fondo.
Precisamente nuestro material de origen tiene un gran ejemplo de esto. De acuerdo. Digamos que quieres preguntar sobre la evolución. Está bien. Una simple pregunta como, ¿qué es la evolución? Ajá. Puede darte una definición muy básica, Ya veo. pero si proporcionas un contexto más rico, De acuerdo. algo como, Ajá. explica la teoría de la evolución de Darwin, Que sí. cómo funciona la selección natural y proporciona ejemplos de especies que han evolucionado ¿De acuerdo? para adaptarse a sus entornos. Ya veo. Obtendrás una respuesta mucho más perspicaz. Eso tiene mucho sentido. Y sí, Básicamente estás guiando la atención del modelo exactamente. hacia los aspectos específicos que te interesan, Ajá, en lugar de dejarlo a la deriva en un mar de información. sí, Le das un mapa claro. le das un mapa claro. Me gusta eso. ¿Sí? Ahora, pasemos a la atención multicabezal. Bien. ¿Recuerdas que esto implica mirar un problema desde diferentes perspectivas? Sí. Puedes aplicar esto también a tus indicaciones. ¿De acuerdo? En lugar de hacer una pregunta unilateral, intenta pedir múltiples puntos de vista o matices. Veo. Así que, por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿qué es el cambio climático? Sí, Podríamos preguntar algo como, correcto. explica el cambio climático desde una perspectiva científica, Ajá. social y económica. Ajá. ¿Cómo afecta a la biodiversidad, Sí. a los patrones climáticos y a las economías locales? Sí. Lo has pillado. Al pedir múltiples perspectivas, Sí. estás animando al modelo a utilizar sus capacidades de atención multicabezal, ¿Ya veo? lo que conduce a una respuesta más matizada y perspicaz. De acuerdo, es como tener un debate Es como tener un debate. en expertos de diferentes campos, Exacto. en lugar de una simple conferencia. Sí. De acuerdo, estoy empezando a ver el patrón aquí. De acuerdo. Entonces, ¿qué hay de la codificación posicional? De acuerdo. ¿Cómo juega esto en la elaboración de mejores indicaciones? Bueno, recuerda que la codificación posicional se trata de entender el orden y la estructura de la información. De acuerdo. Puedes aplicar esto descomponiendo peticiones complejas Ujú. en una secuencia clara de pasos. Entonces, en lugar de simplemente preguntar, describe cómo funciona un transformer. Correcto. Podríamos desglosarlo en pasos, como Sí. describe paso a paso el funcionamiento de un transformer. Ajá. Empieza con el mecanismo de autoatención, luego explica la atención multicabezal Sí. y finalmente habla de la codificación posicional. Excelente. Al proporcionar una estructura clara, estás ayudando al modelo a aprovechar sus capacidades de codificación posicional, Entiendo. lo que conduce a una respuesta bien organizada y completa. Así que es como darle al modelo Y es como un esquema a seguir un esquema a seguir. en lugar de un lienzo en blanco. Sí, Esto es increíble. Ya estoy empezando a replantearme cómo abordo las indicaciones. eso es genial. Siento que estoy aprendiendo un nuevo idioma, Sí, el idioma de la IA, el idioma de la IA. y solo hemos arañado la superficie. Y solo hemos arañado la superficie. Hay más. Hay mucho más. De vuelta en nuestra inmersión profunda en el mundo de los Transformers y cómo comprender su funcionamiento interno puede convertirte en un verdadero ninja de la creación de prompts. Ninja tal vez no, pero definitivamente me siento más seguro de mis habilidades para crear prompts después de la primera parte. Sí. Es asombroso cuánto más control tenemos cuando entendemos cómo piensan estos modelos. Esa es la clave aquí. Sí, No se trata solo de lanzar palabras a una IA y esperar lo mejor. correcto. Se trata de tener una estrategia deliberada, saber cómo guiar su atención Sí, y dar forma al tipo de respuesta que queremos obtener. exacto. Es como si estuviéramos aprendiendo a comunicarnos con una nueva especie inteligente. Me gusta esa analogía. Necesitamos entender sus peculiaridades para poder tener una conversación fluida y significativa. Entonces repasemos los puntos principales que cubrimos en la primera parte. Claro. ¿Te parece bien? Comenzamos desentrañando los mecanismos centrales de un transformer. Sí. Autoatención, atención multicabezal y codificación posicional. Recordemos, la autoatención se trata de comprender las relaciones entre las diferentes partes de una secuencia. La atención multicabezal es como tener un equipo de expertos, Sí, cada uno centrado en un aspecto diferente del problema. correcto. Y la codificación posicional ayuda al modelo a realizar un seguimiento del orden de la información. Exactamente. Y lo realmente genial es que estos mecanismos se traducen directamente en estrategias accionables para crear mejores prompts. Eso es lo que me entusiasma. Vimos cómo proporcionar un contexto claro, Sí. pedir múltiples perspectivas Ajá. y estructurar nuestros prompts con pasos claros puede conducir a respuestas más
precisas, perspicaces y bien organizadas. Exactamente. Y también mencionamos Sí. 2 técnicas adicionales, Correcto. inspiradas en las recientes innovaciones en la arquitectura Transformer. Ajá. La eliminación de ruido y el ajuste de la longitud del contexto. Exacto. Mantener nuestros prompts concisos y enfocados. Sí. Y al especificar la longitud deseada de la respuesta. Correcto. Podemos refinar aún más nuestras interacciones con los modelos de lenguaje. De hecho, nuestro material de origen Ajá. proporciona una instrucción global muy útil ¿Está bien? que resume todas estas técnicas. ¿Te importa si la comparto con nuestros oyentes? Ya adelante. Es una excelente manera de unificar todo. Muy bien, aquí ¿Estás está. de acuerdo? Proporciona el contexto necesario para que el modelo comprenda la relevancia de todas las partes involucradas. Ajá. Cubre diferentes dimensiones del problema o pregunta para que el modelo pueda captar todos los matices importantes. Sí. Divide tu pregunta en pasos claros o acciones secuenciales para asegurarte de que el modelo genere una respuesta ordenada. Filtra la información irrelevante del prompt y asegúrate de que el modelo se centre en las partes importantes de la pregunta. Bien. Indica claramente la longitud de la respuesta que necesitas, Ajá. ya sea corta o detallada, Sí. para guiar al modelo. Esa es una fantástica hoja de trucos para cualquiera que quiera mejorar sus habilidades para crear prompts. Es como tener un manual de instrucciones para comunicarnos de manera efectiva con la IA. Exacto. Y lo mejor de todo ¿Sí? es que esto es solo el comienzo. Creo que... El mundo de los Transformers está en constante evolución, Absolutamente. con nuevas innovaciones que surgen todo el tiempo. Es cierto. Y a medida que la tecnología avanza, Sí. también lo hacen las posibilidades de lo que podemos lograr con los modelos de lenguaje. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros a medida que navegamos por este mundo cada vez más impulsado por la IA? Bueno, por un lado, significa que tenemos más poder y control que nunca. Eso es emocionante. No somos solo consumidores pasivos de la IA. Ajá. Podemos moldear activamente cómo interactúa con nosotros, Correcto. al comprender cómo funcionan estos modelos. Podemos desbloquear nuevos niveles de creatividad, eficiencia y conocimiento. Es realmente empoderador saber que podemos estar al mando, Totalmente. guiando la IA hacia los resultados que deseamos. Exacto. Y no se trata solo de obtener las respuestas correctas, Yeah. sino de hacer las preguntas correctas. Explorar diferentes perspectivas y superar los límites de lo posible. Me emociona ver cómo estas técnicas para crear prompts continúan evolucionando Sí. y cómo darán forma al futuro de nuestras interacciones con la IA. Absolutamente. Es como si estuviera surgiendo un nuevo lenguaje. Es una gran manera de verlo. Y apenas estamos empezando a aprender el alfabeto. Y como con cualquier idioma, Sí, cuanto más practicamos, más fluidos nos volvemos. cierto. Dominar el arte de la creación de prompts nos permitirá comunicarnos con la IA de una manera más sofisticada y efectiva. Entonces, a todos nuestros oyentes, los animo a experimentar con estas técnicas de creación de prompts Por favor, háganlo. y observar las diferencias en las respuestas que obtienen de los modelos del lenguaje. Sí. Podrían sorprenderse con lo que descubren. Absolutamente. Y recuerden, el mundo de la IA está lleno de sorpresas. Sí, es verdad. Mantengan la curiosidad. Sigan explorando. Y nunca se sabe qué cosas increíbles podrían desbloquear. Volveremos a la tercera parte para concluir nuestra inmersión profunda. Estupendo. Y dejarles con algunas reflexiones finales para reflexionar. Fantástico. Hasta entonces, felices prompts. Bienvenidos de nuevo a la inmersión profunda, ¿Sí? parte final de nuestro viaje en el mundo de los Transformers. Un viaje fascinante, debo decir. Y el arte de crear prompts para la IA. Realmente lo es. Siento que hemos desenterrado algunas gemas reales Sin duda. en este episodio. Absolutamente. ¿Qué te ha parecido lo más gratificante? Creo que lo más gratificante para mí es ver cómo estos conceptos aparentemente complejos Ajá, se pueden traducir en técnicas prácticas de acuerdo. que cualquiera puede usar. Me gusta eso. Es como desmitificar la magia de la IA. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Hemos pasado a sentirnos un poco intimidados Sí, por estos poderosos modelos de lenguaje, correcto. a sentirnos capacitados De acuerdo. para usarlos de manera efectiva. Absolutamente. Y todo se reduce a comprender cómo funcionan. Es como si hubiéramos estado explorando un territorio desconocido y ahora tenemos un mapa que nos guía Me gusta eso. a través de sus intrincados caminos. Mientras concluimos esta inmersión profunda, Esa. ¿cuál es la principal conclusión que Quiero- quieres que nuestros oyentes logren? Creo que la conclusión más importante es abrazar la idea de que no estamos simplemente a merced de la IA. ¿De acuerdo? Tenemos agencia. Ajá. Podemos dar forma
a cómo interactúa con nosotros y guiarla hacia los resultados que deseamos. Se trata de pasar del consumo pasivo Correcto. a la participación activa, Absolutamente. de ser meros espectadores, Sí, a convertirnos en directores de orquesta me gusta eso. de la sinfonía de la IA. Precisamente, y eso comienza con la comprensión de los mecanismos subyacentes, como los que hemos explorado en este episodio. De acuerdo. Al comprender cómo funcionan los transformers a nivel fundamental, Sí. podemos aprovechar su poder de una manera más consciente Bien. y estratégica. Entonces, a nuestros oyentes les animo a que vean esto como un punto de partida. Absolutamente. No tengan miedo de experimentar con esas técnicas de creación de prompts, Sí. de jugar con diferentes enfoques y de ver qué funciona mejor para ustedes. Exacto. Cada interacción con la IA es una oportunidad de aprendizaje. Y recuerden, el mundo de la IA está en constante evolución. ¿Cierto? Lo que hemos discutido hoy podría ser solo la punta del iceberg. Ya veo. Nuevas arquitecturas, algoritmos y técnicas están surgiendo continuamente, Sí. lo que expanda aún más las posibilidades de la IA. Hay todo un universo de posibilidades Sin duda, esperando ser explorado. absolutamente. Cada avance en la IA Sí, nos acerca un paso más a la comprensión de la inteligencia misma, correcto. tanto artificial como humana. Así que manténganse curiosos, sigan aprendiendo. Sí. Lo más importante, diviértanse en el proceso. Me gusta eso. El viaje de descubrimiento en el mundo de la IA Sí. es tan emocionante como su destino final. Y con esa nota, Sí, concluimos este episodio de The Deep Dive. ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto. Sigan explorando, sigan cuestionando Ajá. y sigan sumergiéndose en el fascinante mundo del conocimiento. Absolutamente.